Hola, buenos días mis amados, que Dios me los bendiga en este lunes maravilloso, lunes 8 de abril del 2024. Bendiciones para sus vidas. Dios te bendiga, Manuelito Escalante, ¿cómo amaneciste el día de hoy? Mi hermana Sandrita, buenos días, bendiciones para su vida. Qué bendición que podamos compartir este devocional juntos, estar esta mañana juntos, dándole gracias al Señor por una mañana más de su gracia, precisamente de su gracia. Que su gracia es suficiente, es todo lo que necesitamos nosotros en esta mañana. Dios le bendiga, Kendita, buenos días a usted y a su familia y en su casita, Santi y todos los que están por ahí. Dios es bueno, amén. Dios es maravilloso. Qué bueno que estemos aquí conectaditos todos. Podamos estar junticos compartiendo la palabra del Señor. Dice el libro de Primera o Segunda de Crónicas, más bien, Corintios, capítulo 12, versículo 9. Hermana Aida, buenos días. Dice, y me ha dicho, dice Pablo, después de haber orado 3 veces por una situación que estaba afligiendo su vida y que estaba siendo utilizada por Dios para mantenerlo a él en una posición de humildad. Dice, y me ha dicho Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Buenos días, Odi. Odita, buenos días. Irenita, buenos días también. María Deli, buenos días. Ya aquí en el país, bendiciones. Hola, buenos días, Giselita también, bendiciones para su vida en abundancia. Catherine, buenos días también para usted en esta mañana maravillosa, una mañana hermosa que el Señor ha creado para nosotros, para nuestra vida. La gracia de Dios es suficiente para nosotros. La gracia de Dios es su favor inmerecido, su bondad para con nosotros, sus hijos. Y Pablo aquí pues, está pasando una circunstancia que lo viene afectando y por lo cual ha orado a Dios para que el Señor pueda intervenir en esa situación. Y dice que la respuesta del Señor fue que la gracia de Él era suficiente para sostenerlo en esa debilidad que Él estaba experimentando. Y dice que el Señor se perfeccionará en esa debilidad. O sea, en medio de esa debilidad, más bien es una oportunidad para ver la mano de Dios, para ver la bondad de Dios, para ver la fidelidad de Dios operando en el corazón y en la vida de Pablo. Y creo que es igual para nosotros. La gracia de Dios es suficiente para nuestras vidas. Porque bueno, la vida a veces presenta circunstancias y desafíos que a veces parecen insuperables, ¿verdad? A veces parece que son muy grandes y hay momentos de verdad que nos sentimos agobiados, vulnerables, nos sentimos insuficientes y nos sentimos débiles en nuestra vida, que no podemos luchar contra esas emociones o sentimientos o situaciones
que nos producen esos temores por dentro, esas inseguridades también que nosotros podamos tener por dentro. Como dije, a veces los desafíos se vuelven grandes y de pronto se convierten en gigantes, murallas, en ciudades muy difíciles de conquistar, pero y nos sentimos impotentes, ¿verdad? Nos sentimos incapaces en algunas situaciones de confrontarlas y queremos lucharla, queremos pelearlo, queremos hacernos fuertes, queremos enfrentar la situación, pero nos damos cuenta de que son muy fuertes, que a veces no podemos avanzar y nos sentimos a veces hasta frustrados o que estamos golpeando con pared y no pasa nada. Pero es tiempo más bien en algunos momentos de volvernos a Dios y decirle: Señor, estoy débil, pero tu gracia es suficiente. Es decir, es un reconocimiento de que nosotros no podemos. Es un reconocimiento de que nuestra vida, por más que se esfuerce, no va a lograr ningún cambio. Y entonces es tiempo de reconocer nuestra debilidad, pero a la misma vez reconocer que Dios es suficiente para nosotros. No solo como un consuelo, sino como una fuerza espiritual que perfecciona y que se manifiesta a favor de nosotros en nuestras limitaciones, de tal manera que lo que parece imposible, y efectivamente lo es, lo que es imposible para nosotros, se convierte en posible por la gracia que Dios está derramando sobre nosotros. Pablo concluye que esa debilidad que tiene él es una debilidad más bien que lo lleva a ver que el poder de Dios repose sobre él, que a pesar de nuestra debilidad, que a pesar de nuestros aparentes fracasos, más bien es una oportunidad de ver la gloria de Dios. Y cómo se sorprende uno de ver la mano de Dios cuando más débiles somos. Se sorprende uno de ver a Dios actuando cuando no somos nosotros los que provocamos eso. Es cuando la mano y la gracia es suficiente en medio de nuestra debilidad. Y cuando más débil somos, entonces más bien somos más fuertes en el Señor. Somos más fuertes en su gracia, porque encontramos esa gracia inagotable que no solamente nos ayuda a sobrellevar las pruebas, sino que transforma nuestra mentalidad y nuestra percepción de lo que es la fortaleza y el poder. Entonces es tiempo de que nosotros también por un momento aceptemos nuestras debilidades y aceptemos que estamos sin fuerzas y aceptemos, Señor, que no podemos más y aceptemos nuestra debilidad y las entreguemos a Dios, pero a la misma vez reconozcamos que aunque somos débiles, tenemos la fuerza de Dios, la gracia de Dios que va a ser suficiente para ver la bondad de Él y salir adelante en medio de nuestras circunstancias. Es tiempo más bien de rendirnos a Dios. A veces queremos hacernos fuertes o queremos mostrar fortaleza o queremos ser los valientes, pero hay momentos que más bien debemos de reconocer nuestra debilidad, porque así le permitimos a Dios engrandecerse en nuestros corazones. Así le permitimos a Dios
mostrar su gracia suficiente para ver lo milagroso, lo poderoso, lo grande que Él es y lo suficiente que es su gracia para nosotros salir adelante en todas las pruebas. La gracia, amados, es suficiente en nuestra debilidad. La gracia es suficiente para ayudarnos en nuestras luchas y en nuestros problemas. La gracia de Dios nos perfecciona. Hay otro pasaje que nos gusta mucho en 1 de Pedro 5:10, que dice que a pesar de estar viviendo una prueba y en medio de la prueba y quizás pasando la prueba, dice que la gracia de Dios, el Dios de toda gracia, Él mismo nos perfeccione, Él mismo nos afirme, Él mismo nos fortalezca. Entonces, ¿cómo permitirle a Dios más bien en su gracia y en mi debilidad el poder de Dios se pueda perfeccionar? Hoy en esta mañana, reflexionando en esta palabra, reflexionando en la gracia de Dios, podemos descansar en el Señor. Hoy podemos empezar esta semana descansando en la gracia de Dios. Hoy podemos empezar esta mañana entregando nuestras debilidades, reconociendo ante Dios nuestras debilidades, nuestras fuerzas, nuestras faltas de fuerzas en diferentes áreas y diciéndole al Señor: Señor, necesitamos de ti, necesitamos tu gracia, necesitamos tu favor, necesitamos la bondad tuya, para que esa gracia del Señor, que es lo necesario que necesitamos, se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Buenos días, mi hermana María Isabel. Buenos días, mi hermana Carmen Fernández. Bendiciones. Mi hermana Pilar, buenos días. Qué bendición saber que estamos conectaditos juntos. Así que, amados, Pablo, después de haberle pedido al Señor que le quitara un aguijón de la carne, un mensajero de Satanás, dice que lo abofeteaba, que lo golpeaba, Pablo llega a la conclusión que escucha la voz del Espíritu Santo, que le dice que la gracia es suficiente, que el poder de Dios se va a perfeccionar en su debilidad. Entonces Pablo dice: voy a gloriarme entonces en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo prefiero eso que luchar solo. Yo prefiero que el poder de Jesús repose sobre mí y venga sobre mí y me afirme, me levante, me sane, me fortalezca, y haga conmigo lo que Él tiene, que yo tratar de vencer, que yo tratar de salir adelante. Así que reconozcamos hoy nuestra debilidad, pero a la misma vez reconozcamos esa gracia donde Él viene a perfeccionarse. Cierren sus ojitos conmigo, amados, y vamos a orar en esta mañana. Que su gracia nos sostenga y su gracia nos afirme. Padre, en esta mañana, en este devocional, en este momento de oración, Señor, queremos entregarte nuestras debilidades. Nos hemos sentido a veces tristes, angustiados. Nos hemos, Señor, percibido, Dios mío, luchando en una batalla, Dios. Y hemos querido ser valientes, hemos querido ser, Dios mío, fuertes en las circunstancias, Señor. Y llega un momento en que nuestras fuerzas, nuestras propias fuerzas se agotan, Señor. Pero hoy reconocemos que cuando somos débiles somos fuertes. Y hoy más bien, Señor, yo reconozco que no puedo, que necesito, Dios,
el poder de Cristo repose sobre mí, que el poder de Cristo repose sobre mi corazón, Señor, que la gracia, Señor, que las herramientas de tu presencia, que las armas de tu presencia, Señor, que las soluciones de tu presencia, Señor, se perfeccionen en mí, Señor, se afirmen en mí, Dios mío, y no en mis propias fuerzas ni en mis propias ideas, Señor. A Zorobabel le dijiste, no es con espada, Zorobabel, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Era grande la tarea que Zorobabel tenía adelante, Señor. Y ante ella había un gran desafío, pero había una gran debilidad. Había una gran, Señor, distancia entre lo que era Zorobabel y lo que tenía con respecto a la tarea que tenía que hacer, Señor. Y así nos sentimos nosotros, Señor, muchas veces. Es tan grande, Señor, las circunstancias, tan grande los desafíos que se nos presentan, Señor, que nos sentimos pequeños y nos sentimos sin fuerza, Señor, a pesar que los hemos encarado. Pero en ti, Señor, encontramos la gracia suficiente y en ti encontramos, Señor, el poder suficiente para vernos débiles, pero a la misma vez vernos fuertes. Es entendiendo que tenemos en este vaso de barro un tesoro, Señor, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de ti, Señor, y para que nosotros podamos entender, Dios mío, nuestra dependencia total de ti, y podamos entender, Señor, que necesitamos de ti, que vivimos vidas contigo, Señor, y que sin ti no somos nada. Sin ti, Señor, nuestra debilidad nos consume, pero en ti nuestra debilidad se vuelve una fortaleza, Señor, porque en medio de ella tu gracia es suficiente, tu bondad es suficiente. Hoy no confío en mis fuerzas, hoy no pongo mi esperanza en la mano humana, hoy no pongo mi esperanza, Señor, en la espada, en el ejército. No pongo la esperanza en mis herramientas, no pongo la esperanza, Señor, en la cantidad. Pongo mi esperanza en el Espíritu tuyo, para que el Espíritu tuyo repose sobre mí y el poder de Cristo repose sobre mí. Y al final de la jornada yo pueda decir, todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. Y pueda, Señor, decir al final, Señor, de la lucha y de la batalla, que tú me diste la victoria y que fue tu mano la que me sostuvo, Señor. Hoy no lucho más en mis fuerzas. Hoy entrego mis debilidades a ti y me apropio de la gracia, del poder tuyo, Dios. Me apropio de tu fortaleza, Dios. Me apropio de tu ayuda, Señor. Me apropio, Señor, de tus recursos. Me apropio de tu fuerza, Señor. Me apropio de tu bondad, de tu misericordia. Me apropio de tu sacrificio en la cruz, de la gracia que es suficiente para salir adelante, Señor. No más, Señor, quiero pelear en mis fuerzas, sino que quiero, Señor, fortalecerme en la fe de tu poder, Señor, porque reconozco mis debilidades, pero a la misma vez reconozco, Señor, que tu gracia es suficiente y oro para que ahí repose sobre mi debilidad el poder de Cristo, el poder de Jesús. Señor, en ti estoy seguro.
En ti estoy protegido, en ti estoy guardado, en ti avanzo, en ti conquisto, en ti afirmo mi vida, Señor. En tus manos, Señor, afirmo mi corazón y mis pensamientos. Bendigo el corazón, Señor, de tus hijos y tus hijas que están aquí reunidas en esta mañana, Señor. Oro, Señor, para que la gracia sea derramada sobre mi hermana Sandra. La gracia de Dios sea derramada sobre Odita, Señor. La gracia de Dios sea derramada sobre la hermana Pilar, Dios mío, sobre la vida de María Delia ahora mismo, Señor. La gracia de Dios sea derramada sobre mi hermana Carmen, Señor. En medio de toda debilidad ahí, tu gracia la sostenga, Señor. En medio de toda circunstancia, a mi hermana María Isabel, Señor, derrama tu gracia, Señor, ahí. Reposa el poder de Cristo sobre Catherine, Señor. Sobre su vida reposa la presencia del Señor. Que repose el poder de Jesús sobre Giselita, Señor, en esta mañana. El poder de Cristo sea sobre ella, Señor. La gracia sea la que la levante hoy. Que el poder de Jesús esté sobre Irenita, Señor, en medio de toda debilidad, Señor. Que ahora ella, Señor, se perfeccione ahí tu poder en ella, Señor. Y tu poder se manifieste en sus debilidades, Señor, en esta mañana. Que a pesar de el gigante que pueda enfrentar, que a pesar de las ciudades amuralladas que pueda encontrar, Señor, ella, Padre, ante esos desafíos pueda decir, Señor, tu gracia es suficiente, tu gracia es suficiente, es tu poder que se perfecciona en mi debilidad y ahora me glorío más bien en mi impotencia para que el poder de Cristo repose en mi corazón. Te pido, Señor, que bendigas a mi hermana Eida y que ahí, Dios mío, el poder tuyo se perfeccione en ella. La gracia de Cristo sea suficiente, Señor. Se derrame la gracia, Señor, sobre la vida de Carol, mi esposa, Dios. La gracia es suficiente, Padre. La gracia de Cristo es suficiente en medio de su debilidad. En la vida de Kendall, Señor, de Santi y de su familia, manifiesta el poder de Cristo, Señor. Que la gracia de Cristo, Padre, los sostenga, Señor, y que cuando débil sean, Señor, sean fuertes. Toca la vida de Manuelito, Señor, en esta mañana, en su casa, Señor, y Jesús derrame esa gracia de Dios sobre la vida de él, Padre mío. En este día, Señor, oramos para que esa gracia sea suficiente, Señor. La gracia de Cristo sobre mi hermana Amparo, Señor. Para que la gracia de Jesús sea hoy derramándose y multiplicándose, Señor. Gracias. Gracias porque somos, Señor, somos personas, Dios mío, sujetos a tu gracia. Que necesitamos tu gracia, Señor. Somos personas, Dios mío, candidatos para la manifestación de tu gracia sobre nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por esa bendición tuya, Dios. Gracias por sostenernos y ayudarnos. Gracias por derramar tu fuerza sobre nosotros. Gracias, Señor, por animarnos. Gracias, Señor, por llenarnos de tu bondad y tu fidelidad. Gracias, Señor, por aumentar nuestras fuerzas como las del búfalo. Tus fuerzas en nosotros. Gracias. Gracias, Señor, por esa suficiente gracia, esa suficiente bondad sobre nosotros en esta mañana, esta misericordia, esta bendición tuya, Señor, sobre nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros criterios. En ti confiamos, Señor. Gracias por el Espíritu de gracia. Gracias por las herramientas
por las bondades tuyas suficientes para salir adelante, Señor. Gracias. Nuestra perspectiva cambia, nuestra mente cambia, nuestro corazón cambia, Señor, porque enfrentamos, Señor, nuestra debilidad en gracia y aceptamos nuestra debilidad para reconocer nuestra dependencia de tu nombre y de tu presencia. Pablo dijo, Señor, lo que soy es por la gracia de Dios. Lo que somos hoy, lo que hoy tenemos es por tu gracia. Suficiente es tu gracia para con nosotros. Gracias por esta semana, Señor, y ayúdanos para que tu bondad se derrame sobre nuestros corazones en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Mis amados, que la gracia de Dios esté con nosotros, el favor de Dios esté en nuestras vidas. El apóstol Juan termina el libro de Apocalipsis diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre todos nosotros. Así que de igual manera declaro sobre su vida la gracia de Dios, para que la gracia de Dios te sostenga en este lunes y en esta mañana. Amén, Irenita, así es. Amén. ¿Por qué no pone ahí la gracia de Dios me sostiene, amados? Y terminamos escribiendo todos en el chat. La gracia de Cristo me sostiene. Entonces, termina escribiendo eso ahí, la gracia de Cristo me sostiene. Así es, Sandrita. Amén, Manuelito. Como una declaración de fe de esta semana, y va a ver cómo la gracia de Dios te va a fortalecer en tu debilidad. Estamos diciendo débil soy. No hay temor de decir débil somos. No hay por qué no decir nosotros nos sentimos a veces débiles. No hay que drama en eso, en decir que nos sentimos débiles, porque nos perfeccionamos. Más bien el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, porque cuando débil soy, entonces más fuerte soy. Así que la gracia de Dios nos sostiene, mis amados. Somos hombres y mujeres necesitadas de la gracia de Dios. Yo prefiero ser débil, porque entonces el poder de Dios se perfecciona en mi vida. Prefiero ser débil, porque en el poder de Dios se manifiesta su gracia en la debilidad. El Espíritu Santo y la gracia de Cristo, el poder de Dios reposa sobre mí. Así es, mi hermana María Deli, Giselita, Eida, amén, mi hermana Chilencita, bendiciones. Carito, Catherine, así es, Odi, excelente, Carmen, hermana Carmen, bendita, así es. La gracia de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Bien, mis amados, que la bondad de Dios, entonces, y el favor del Rey Eterno estén con todos nosotros y la misericordia de Dios nos alcance. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, en nuestro culto virtual a las 7 de la noche. Vamos a tener culto virtual con una palabra pastoral que sé que nos va a bendecir. El próximo miércoles nos veremos también en nuestro culto o en nuestro devocional a las 6:30 de la mañana, y así sucesivamente en todas nuestras actividades. Les amo y mis oraciones son para con ustedes. Que Dios los bendiga.